Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos porque en la asamblea de ayer se ha designado formalmente al pastor Guillermo Robert, que junto con su esposa tomarán la titularidad del pastorado de la iglesia, quedando yo como copastor y el pastor Gastón Espejo también como colaborador en el equipo pastoral, de manera que estamos contentos por esto, ¿no es cierto? Y Dios va a bendecir la iglesia, la está bendiciendo y nosotros estamos felices de que así sea. Estamos en el libro de Josué, porque la idea es predicar sobre lo que se va viendo en la escuela bíblica, ¿sí? Y bueno, vamos un poquitito a tener nuestras Biblias por allí abiertas en el libro de Josué, aunque vamos a ver otros pasajes también. Esta semana hemos sido conmovidos, digamos así, por una noticia bastante fuerte, que el presidente de la Corte Penal Internacional declaró penalmente responsables al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, de crímenes de guerra, como matar intencionalmente poblaciones civiles, usar la táctica del hambre, ¿cierto?, en la guerra, utilizar el exterminio y crímenes de lesa humanidad. La respuesta al día siguiente del ministro de Defensa israelí es que Yahvé en el Antiguo Testamento había ordenado exterminar poblaciones enteras. Poblaciones enteras que por supuesto habían cometido atrocidades también, ¿no es cierto? Todo esto causó bastante espanto y revuelo en la opinión pública. Quizás todos ustedes habrán escuchado las discusiones y demás. Ustedes saben que hay prácticamente 150 países que entran dentro de la órbita precisamente de la Corte Penal Internacional, a las cuales no podrán ni entrar ni salir estas dos personas que fueron mencionadas, junto con algunas otras también. Que causa espanto a la opinión pública es un tema que es bastante complejo, ¿no es cierto? Porque efectivamente el grupo terrorista Hamas cometió crímenes, y esto es indudable, y comenzó un proceso bélico. Pero esto no justifica una respuesta de una agresión 30 veces superior. Es decir, fíjense ustedes que sobre prácticamente 1.300 muertos por el grupo Hamas, hay 38.000 muertos civiles, hombres, mujeres y niños, que realizó el contraataque israelí. Lo que hizo el primer ministro israelí es una interpretación salvaje de los textos bíblicos. Cuando él invocó los textos bíblicos de esta manera, hizo una verdadera interpretación salvaje de los textos bíblicos. Efectivamente, en la conquista de Canaán, Josué ejecutó la orden dada en Deuteronomio de exterminar por completo a los pueblos que habitaban Canaán. Y vamos a hacer dos lecturas, de Deuteronomio 7, 1 y 2 y 20, 16 al 18. Deuteronomio 7, 1 y 2
y 20, 16 al 18, que son las dos órdenes que aparecen en Deuteronomio, que después Josué va a cumplir cabalmente en donde está registrado entre el capítulo 6, ¿no es cierto?, y el capítulo 12, 12 incluido, del texto de Josué. Vamos a leer el Deuteronomio 7, 1 y 2. Alba. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y echará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú: los hititas, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Ven, acá hay un exterminio completo, ¿no? Y en 20, 16, 18. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. Estas fueron las órdenes que después ejecutó Josué, en los textos que hemos dicho recién, del 6 al 12 de los capítulos de Josué, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros tenemos que leer los textos bíblicos en el contexto general de la historia de la salvación. Y sacarlos de ese contexto es muy problemático. Sacarlos de ese contexto para hacer de esto un programa político, nacionalista, basado en la violencia, ¿no es cierto? Basado en la conquista de otros pueblos, debe rechazarse por la Iglesia cristiana. Despojar a los pueblos originarios en nombre de Dios es desconocer los derechos inalienables de toda persona humana, uno de los cuales es el derecho a la vida. Entre los capítulos 6 al 12 se narra la conquista de los pueblos que habitaban Canaán, pero de un modo no meramente como una crónica histórica, sino de un modo histórico-teológico. Esta epopeya se inscribe en una historia de la salvación, que comienza en el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham, Dios le da una promesa que tendrá una descendencia como las estrellas del cielo, ¿no es cierto? Y esta descendencia viene a través de Isaac. Después Jacob tiene 12 hijos, luego hay un hambre, pasan a Egipto, ¿no es cierto? En Egipto primeramente se les da la tierra del Gosén, pero luego de bastante tiempo son oprimidos, son esclavizados, ¿no es cierto?, por los egipcios. Y entonces Dios envía a Moisés, y Moisés se coloca como líder de una gesta liberadora. Entonces cruzan el Mar Rojo y Dios les da en el desierto la ley. Podrían haber conquistado inmediatamente, pero por causas que luego veremos, ¿no es cierto?, no entran en forma inmediata a la tierra prometida, sino que lo hacen después de 40 años. Reciben la tierra prometida, ¿no?, que es lo que nos narra el libro de Josué. Dios entonces va formándolos como nación, aparece la época de los jueces, la época de los reyes, ¿no es cierto? Pero Israel ha sido un pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Para ser luz de los gentiles. Pero Israel ha fallado en esto, de ser luz de los gentiles.
Los profetas una y otra vez se levantan en el reino del norte, en el reino del sur, etcétera, etcétera, y anteriormente, ¿para qué? Para que el pueblo vuelva al Señor, para que el pueblo cumpla el propósito que Dios tenía para él, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que de este pueblo nace ¿quién? Jesús el Cristo. El león de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el vencedor, el verdadero conquistador del pecado y de la muerte. Entonces, el relato de la conquista muestra cómo Dios cumple la promesa de darles una tierra. Es una cuestión excepcional. Dios cumple con Israel la promesa de darles una tierra. Darles una tierra a un pequeño pueblo, a un pueblo pequeño en comparación a estos pueblos más poderosos, porque una y otra vez encontramos que la Biblia declara que estos pueblos, donde prevalecían los gigantes y demás, eran pueblos más poderosos. Dios cumple con la promesa de darles una tierra ejecutando juicios, porque Dios ejecuta juicios en la historia sobre pueblos que realizaban todo tipo de actos perversos. Ya desde el Génesis, nos leía Pedro Blowes esta mañana, vemos cómo los amorreos eran pueblos que estaban destinados al castigo de Dios. Fíjense ustedes que pueblos que vivían en la idolatría y cometían de las más tremendas aberraciones. Y vamos a leer Deuteronomio 12, 29 al 31 para ver alguna de las aberraciones que cometían. Deuteronomio 12, 29 al 31. Ante tus propios ojos el Señor, tu Dios, exterminará las naciones que vas a invadir y conquistar. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo? No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta queman a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Mire ustedes lo que hacían, quemaban a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a sus dioses. ¿Qué les parece? Ahora, Dios no quiere que Israel imite nada de esto. Dios ejecuta un juicio histórico sobre estas naciones, ¿no es cierto? Además, el libro de Jueces nos muestra cómo Israel adoraba al único Dios viviente, no a ninguno de estos ídolos que llevan a pervertir el sentido de la vida y el destino humano, ¿no es cierto? Porque tenemos que ubicarnos en la época. Era una época de tribalismo, de salvajismo, de tribalismo idolátrico, ¿no es cierto? En el cual el testimonio de Dios se medía por el poder de Dios. No se hablaba demasiado del amor de Dios, que es lo que prevalece en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque el amor de Dios, y en el Antiguo Testamento también, pero el amor de Dios es la definición. Dios es amor, Dios es luz, ¿sí? Ahora acá lo que está en juego es el poder. A ver, los pueblos conocerían y temerían a Dios por su poder. Entonces el testimonio de Dios se medía por el poder que ese Dios tenía para cumplir sus planes. Acá hay un Dios que es el Dios viviente y que Él va a cumplir sus planes. También tenemos que tener en cuenta que la comprensión de Dios que hay fue progresando en la Biblia. Es como si nosotros dijéramos, vamos así, vamos progresando.
No es lo mismo un texto de Josué que un texto del Evangelio. Todos son textos inspirados, pero la inspiración de Dios, la revelación de Dios, ¿no es cierto?, llega a su clímax en Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es la clave hermenéutica, la llave para leer toda la Biblia, ¿no es cierto? La ley del exterminio y la pena de muerte, ¿no es cierto?, que son ordenadas por Moisés, obviamente que ayudan a entender la gravedad de ciertos pecados, pero pertenecen a un orden legal ya superado. Si bien es necesario el derecho penal, es necesario la legítima defensa de los pueblos, ¿no? Sin embargo, la pena de muerte pertenece a un orden legal ya superado. El derecho penal es necesario porque no se puede dejar impune el delito, pero no podemos aprobar ciertas torturas como las prescriptas en algunos textos de Deuteronomio. Por ejemplo, leamos Deuteronomio 25, 1 al 3. ¿Qué dice Deuteronomio 25, 1 al 3? Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará que allí mismo le den el número de azotes que su crimen merece. Pero no se le dará más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. Muy bien, o sea, darle 40 azotes a una persona es torturarla. Pero peor, en tiempos del apóstol Pablo, los judíos permitían hasta 66 azotes y los no judíos permitían la cantidad que se les diera la gana. ¿No es cierto? Entonces, eso es tortura. Vamos a leer Deuteronomio 25, 11 y 12. Si dos hombres se están peleando y la mujer de uno de ellos, para rescatar a su esposo, agarra al atacante por los genitales, tú le cortarás a ella la mano, no le tendrás compasión. Bien, acá hay otra tortura, cortarle la mano a una mujer. Bueno, esto, o sea, va en contra del espíritu del Evangelio mismo. Es decir, pertenece a un orden jurídico, a un orden legal, pero que Jesús no hubiera aprobado. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando encontraron a una mujer en adulterio? ¿Qué pasó? La llevaron a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Moisés nos enseñó, o nos mandó, que a una mujer hallada en esta situación, como efectivamente está escrito, ¿no es cierto?, debe apedreársela. ¿Tú pues qué dices? Y entonces ahí forman una rueda y queda Jesús con la mujer en el medio. Y entonces Jesús dice que se agachaba, se volvía a parar y demás. Y estaba como encerrado en un círculo de ley, pecado, muerte, muerte, ley, pecado. Porque la ley aumenta el pecado. Y entonces Jesús dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se empiezan a ir desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y después mira a la mujer y le dice, mujer, ¿alguien te condena? No, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Entonces, a la luz del Evangelio de Jesucristo, no son las conquistas armadas las que buscamos los seguidores de Jesús. No son las conquistas bélicas las que buscamos los seguidores de Jesús, sino las conquistas espirituales.
A partir de Jesús el Cristo, la Iglesia cristiana releyó el Antiguo Testamento, reinterpretándolo de distintas maneras. Miren, hay un sentido literal en que se puede interpretar un texto y hay un sentido pleno, que es como lo interpretaban en ese sentido pleno, o con esa reserva de sentido, como dijera Severino Croato, con esa reserva de sentido que tienen los textos. Es decir, por ejemplo, cuando leemos determinados textos mesiánicos, nos damos cuenta que los cristianos descubrieron en esos textos, ¿no es cierto?, a la persona del Señor Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, refiriéndose a la vida de Israel en el desierto, dice que todas las cosas eran tipos y que fueron escritas para nuestra admonición. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 10. Entonces Egipto tipifica el cautiverio del pecado. Egipto es tipo del cautiverio del pecado. El cruce del Mar Rojo, de la conversión. Los 40 años en el desierto es esa pausa de fe de la que nos hablaba el pastor Robert la semana pasada. Y el cruce del Jordán tiene que ver con la obra de santificación. No llegamos a comprender cómo prevaleció en la iglesia que Canaán es lo mismo que el cielo. Hebreos 3 y 4 nos da la llave de esta situación. Primero, mostrándonos que ellos no pudieron entrar, esta generación, ¿no es cierto?, que peregrinaba por el desierto, no pudieron entrar en la tierra de Canaán a causa de su incredulidad. Pero dice luego, ahí Hebreos 3 y 4, que estableciendo que solo aquellos que cumplieron con las prescripciones divinas entraron en la tierra prometida, para que nosotros, los que hemos creído, entremos en su reposo. ¿No? Luego dice que algunos de ellos, y él entre los tales, estaban en ese reposo. Estaban en ese reposo. Por cierto, que el escritor no escribía desde el cielo, estaba en la tierra. Es decir, estaba ya en el reposo. El reposo del que habla no es tanto el cielo primeramente, aunque hay un juego, hay una alternancia de sentidos, sino es el reposo de la santificación. Y fíjense ustedes que si Canaán representara el cielo, luego esta interpretación enviaría a toda la generación de adultos que peregrinaban por el desierto, de las cuales solamente 2 no entraron, y a toda esa gente, incluido Moisés, a la perdición eterna. Con cuánta exactitud, hermanos, la vida de Egipto es un retrato del pecado. El pecado que hace con nosotros nos oprime, nos daña a los demás. Cuando el pueblo quiere ser liberado, oye la voz de Moisés. Cuando llega al fin de sus propias fuerzas, con el ejército de los egipcios atrás y el mar adelante, la mano de Dios salvadora aparece. Es el cruce del Mar Rojo que marca el momento de la conversión. Marcará la época más importante en la historia de las almas. No es necesario que haya grandes intervalos entre la conversión y la santificación, pueden ir juntas. No sería necesario el desierto, a no ser por nuestras pausas de fe. Esas pausas son causadas, como lo veíamos en el sermón pasado, por la incredulidad, por el temor, por las quejas y otros obstáculos que nos impiden ser verdaderos conquistadores.
Tanto Josué como los hebreos aclaran cuál es el remedio para salir del desierto. Marchar hacia Canaán, o sea, procurar la santidad. Si queremos salir del desierto, debemos procurar la santidad. Busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un texto de Hebreo nos da la clave. Si buscamos Hebreos 6.1, vamos a darnos cuenta ahí el contexto. Está hablándole a una congregación que había dejado de congregarse. Está hablándole a una congregación a la cual dice, ya ustedes no pueden más beber leche, tienen que comer alimentos sólidos. Está hablando a una congregación que dice, no podemos volver siempre a los rudimentos primarios de la fe. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución a esta mediocridad espiritual de la iglesia? ¿Cuál es la solución? Y la solución aparece en Hebreos 6.1. Avancemos hacia la perfección. Avancemos hacia la madurez. O sea, no les dice otra cosa. Les dice, ustedes están estancados. Ustedes están parados. ¡Avancen! Y el texto áureo de este culto es santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Y eso lo tenemos en Josué 3:5. Entonces Josué dijo al pueblo, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Sí? Y yo quisiera mencionar 3 razones por las cuales somos en esta mañana llamados a la santidad. Primera razón, porque Dios hará mañana maravillas entre nosotros. Así como abrió las aguas del Jordán, así como conquistaron tierras desconocidas, así como Dios los convirtió en una nación, así como Dios manifestó su poder. El capítulo 3 nos muestra de Josué, nos muestra que hay que avanzar hacia la santidad. Pero me gustaría que lo leyéramos este capítulo, que aunque por ahí es un poquito largo, creo que tiene elementos bastante importantes. Capítulo 3 de Josué. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Da la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor
soberano de toda la tierra, ponga pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zaretón. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Muy bien, fíjense ustedes, hermanos, como acá está la primera maravilla. La primera maravilla es que cruzan el Jordán en un tiempo que el río estaba desbordado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo avanzaron? En primer lugar, avanzaron con Dios. ¿Por qué? Porque el arca del pacto iba en medio de ellos. Si nosotros tuviéramos que describir esto, era una formación casi militar, ¿no es cierto? Donde el arca estaba en el medio, adelante primero, y luego el pueblo se distribuía de tal manera de quedar a 1 kilómetro de distancia prácticamente, ¿sí? Y entonces así cruzaron. O sea que Dios estaba en medio de ellos. Y el pueblo estaba a una cierta distancia, todos unidos, pero todos debían ver, ¿no es cierto?, el arca del pacto. Para que Dios haga maravillas, todos tenemos que ver la presencia del Señor en cada momento que nos va conduciendo y nos va haciendo pasar por el Jordán, en todo momento. Siempre el Señor a la vista, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, corramos la carrera que tenemos por delante. El camino es desconocido, pero Dios los conducirá, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque yo estaré con ustedes. Él nos conduce, Él está con nosotros, gloria a Dios. Entonces, unidos, pero viendo la presencia de Dios. Avanzar a la vez con fe, consagrados, santificados. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a Dios. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, lo cual es vuestro culto racional. Entonces, presentamos nuestros cuerpos como ofrenda al Señor. Esperanza, avanzamos con esperanza en lo que Dios hará, porque Dios hará grandes cosas entre nosotros. Y también avanzamos bajo el liderazgo de hombres llamados por Dios. Dios había llamado a Josué, ¿sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, Josué 1:9, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, ¿sí? O sea, líderes llamados por Dios a esforzarse, a ser valientes. Y las aguas se abren cuando los sacerdotes ponen la planta de los pies sobre las aguas. Miren ustedes. Y son los sacerdotes los que tienen que permanecer hasta que todo el pueblo pase, ¿no es cierto?, en medio del río, en medio del cauce del río. Sacerdotes que permanezcan firmes, que permanezcan allí, ¿no es cierto? Ahora, qué maravilla que es esto, porque esto tiene una cantidad de enseñanzas para nosotros. Como pueblo de Dios, unidos,
como pueblo de Dios, viendo siempre la obra de Dios, como pueblo de Dios bajo el liderazgo que Dios ha puesto, como pueblo de Dios avanzando con fe y con esperanza, ¿no es cierto? El libro relata las maravillas de Dios, ¿no es cierto?, en la conquista. Ahora, cuando nosotros decimos, o vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos una conquista maravillosa. Dios hizo señales, maravillas y prodigios. ¿Y en qué consistían? Personas que eran sanadas, personas que estaban llenas de denuedo y de gozo para predicar la palabra de Dios, personas que evangelizaban, personas que hablaban la palabra del Señor. Bueno, y yo creo que este es el tipo de conquista que un cristiano debe proponerse. Dios nos ha llamado a esta conquista, a una conquista espiritual. Ahora, santificaos, porque el pecado de uno afecta a todos. Segunda cosa, fíjense el capítulo 7, donde aparece aquello de Acán, ¿no es cierto? Vamos a leer el capítulo 7, pero solamente decir que Dios les dio a Jericó, pero después fueron derrotados en Ai, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué fueron derrotados en Ai? Por el pecado de Acán. Y vamos a ver cómo el pecado de uno afecta a todos. Leemos Josué 7, del 10 al 13. Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, consagra al pueblo. Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Bien. Muy bien. Hermanos, fíjense ustedes qué es lo que hizo Acán. Tomó del anatema, del botín de guerra que Dios había ordenado que era para él, que no podía tocarse. Y por eso son derrotados en Jai, por desobediencia. Porque todo pecado individual es a la vez un pecado social, ¿no es cierto? Y digamos, si yo digo, bueno, hay pecados que me afectan a mí, por ejemplo, si fumo. Y bueno, si fumo, hago fumar a los que están a mi alrededor. Aún eso que yo creo que me afecta a mí solo, no, afecta al resto. Afecta al resto. Si robo y miento, bueno, estoy afectando al resto. El que abandona a sus hijos afecta a una familia, ¿no es cierto? El que es un creyente y no se consagra a una vida de piedad, de oración, de lectura de la palabra y demás, da un mal ejemplo a sus hijos. El que difama, ¿no? El que difama, el que se junta para difamar, da un mal ejemplo y genera, ¿qué cosa? Genera desánimo, genera desconfianza. Yo recuerdo en algún momento en la vida, en el transcurso de la iglesia, que un grupo de hermanos se juntó en una casa para hacer difamación y demás, y en una asamblea, parado ahí adelante, tuve que decir: hermano fulano, mengano, sultano, están sancionados
y fuera de la comunión de la iglesia por un año. Y los hermanos aceptaron la disciplina, pidieron disculpas públicamente y no se fueron de la iglesia, se quedaron. Al año fueron reintegrados. Pero hermanos, el pecado de uno afecta a todos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces le robamos a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Dice el capítulo 3 de Malaquías. ¿Y qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos vuestros diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira, hermano, yo le voy a contar un pequeñísimo testimonio. Cuando nos casamos con mi primera esposa, alquilamos durante 15 años. Y el primer lugar de alquiler fue, no podíamos alquilar un departamento. Alquilamos un local que era una carnicería. Y en esa carnicería pusimos 2 ventanas, reformamos todo, pusimos un tabique en el medio para separar la cocina y el lugar donde comíamos del dormitorio. Nos moríamos de frío, porque era en Ramos Mejía, cerca del Hospital Posadas. Nos moríamos de frío. Natalia, que fue mi primera hija, vivía en el hospital por afectada de los bronquios. Pero nunca nos propusimos con mi esposa desde el primer momento, nunca dejamos de dar nuestro diezmo al Señor. ¿Y qué puedo decir yo hoy? Que Dios hizo sobreabundar. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, segará con generosidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estas personas robaron del botín de Dios y todo el pueblo fue perjudicado. Acán y su familia. Última cosa, tenemos que santificarnos. ¿Por qué? Porque nuestras buenas elecciones afectan a todos. Así como nuestros pecados afectan a todos, nuestras buenas elecciones afectan a todos. Finalmente, último capítulo, 24, 14 y 15. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bien, hermanos, Dios los eligió a ellos, pero ellos deben elegir al Señor. ¿No? Hay como una elección mutua. Él ha probado ser Dios. Él ha hecho maravillas ante sus ojos. Él nos ha dado todo. Ahora nosotros debemos obedecerle y servirle en santidad. Escojamos a quién servir, al mundo
servir al Señor. Santificaos porque Dios hará maravillas entre vosotros. Santificaos en esperanza de esas maravillas que vendrán cuando nosotros nos consagramos a Él, evitando el pecado en todas sus formas, sirviendo al Señor, y habrá poder, el poder del amor, el poder para hacer maravillas, señales y prodigios en su nombre, sanando a otros, evangelizando, bendiciendo, siendo de bendición, mostrando y siendo testimonio del poder y del amor de Dios. Amén. Oremos. Señor y Dios, queremos dar gracias en este momento porque tú nos estás llamando a la paz y a la santidad, sin la cual nadie te verá. Señor, en este momento oramos sobre este texto. Santificaos, porque Dios hará maravillas entre vosotros. Sed santos como yo soy santo. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo para que prediquemos tu palabra con denuedo. Llénanos de tu Espíritu Santo para que cantemos himnos y alabanzas con alegría, vivamos en paz y en unidad. Llénanos de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, para proclamar tus buenas nuevas, para servir a otros, para dar de lo que nos has dado, para sembrarnos a nosotros mismos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Es lo que te pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús.